Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Conectados 2026 en la pantalla de Canal 5 y el 14.1 de Bransen Digital. Es un placer, como siempre les digo, estar como todos los jueves aquí compartiendo con ustedes este programa donde charlamos de todo un poco. Hoy un día frío realmente, bastante frío, se siente el frío en las calles de Bransen, pero bueno, acá en el ambiente tenemos mucho calor, un ambiente cálido. ¿Por qué? Porque bueno, estamos trabajando con los compañeros que, como siempre les digo, gentilmente siempre están a disposición, trabajando muy bien para que este programa salga al aire. Fede Sánchez en la operación técnica, Agustín Maldonado Valdés en cámara y edición y Ariel Basualdo también, por supuesto, trabajando en la colaboración con todo lo que sea necesario para que los programas de la televisión de Bransen, como el anterior, el noticiero de todos los días, y los programas que después suceden al noticiero, salgan en vivo y en directo en la pantalla. Bueno, vamos a hablar de distintos temas hoy y vamos a tener visita. Distintos temas digo porque con la visita vamos a hablar de distintos temas, pero puntualmente queremos hablar sobre qué está pasando con los árboles en Bransen, el arbolado de Bransen en su totalidad, ¿no? Recordemos que el concejal Facundo Fernández presentó un pedido de comunicación sobre una especie de auditoría de los árboles. Entonces vamos a hablar con él con respecto a ver qué respuesta tuvo y si también hizo un estudio con respecto a ese tema. Pero anteriormente, antes de ingresar a la charla con Facundo, vamos a pasar una nota que hicimos hoy a la tarde en el vivero El Chilcal con Germán Grosso, un conocido ambientalista aquí de Bransen, realmente muy entendido en el tema, muy entendido en el tema, y a veces nosotros hablamos porque pensamos o creemos que sabemos las cosas y muchas veces nos desasnamos cuando hablamos con la gente que realmente sabe. En este caso visitamos el vivero de Germán Grosso y le hicimos varias preguntas, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la poda. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo se empezó a hacer una poda correctiva en Bransen, entonces además de la poda correctiva que viene realizando el municipio, también se está haciendo podas bien hechas y mal hechas por distintos vecinos que por ahí lo hacen o porque lo hacen a propósito con la idea de dañar el árbol o lo hacen en la ignorancia de cómo se poda un árbol. Por eso hoy le preguntamos a Germán Grosso, entre varias cosas, por ejemplo, cuál es la forma correcta de hacer una poda. Y le preguntamos un montón de otros temas que tienen que ver justamente con el arbolado público de Bransen. Vamos a escuchar en un ratito nada más la nota que hicimos hoy en el vivero El Chilcal con Germán Grosso. Recién acaba de salir publicado una nota en el portal InfoBransen que tiene que ver con este tema, porque nosotros en la mañana siempre hablamos de la cantidad de ramas que hay por todos lados. Hay ramas por todos lados, pero no ramas de ahora, que se empezaron a encontrar ahora porque estamos en los meses sin R, donde son meses que están habilitadas las podas. Digamos, por naturaleza se recomienda hacer los meses sin R, ¿no? Mayo, junio, julio y agosto son los meses de poda. Sino que hay ramas que quedaron de hace mucho tiempo. Y obviamente que el municipio no estaba en condiciones, o no está en condiciones por una cuestión de infraestructura, de hacer una recolección continua por falta de infraestructura. Sumémosle las ramas que habían, las ramas que hay, las ramas que se suman día a día, porque todos los días vemos en todos lados gente que está cortando rama. Si no se hace un operativo saturación, nos vamos a tapar de rama. Pero bueno, el municipio tomó cartas en el asunto y largó un comunicado donde dice que del 26 al 30 de mayo se llevará adelante un operativo de recolección de ramas en distintos barrios del distrito con el objetivo de fortalecer las tareas de mantenimiento y limpieza. Los trabajos se desarrollarán en los barrios Las Higueras, Barrio República y Barrio Los Pinos, donde personal y máquina municipal van a realizar la recolección del material acumulado en la vía pública. Y desde el municipio solicitan a los vecinos y vecinas colaborar para facilitar el desarrollo del operativo y mantener los espacios comunes en mejores condiciones. En esta semana se estuvo haciendo, ahí está, gracias Fede por el flyer, se estuvo haciendo recolección en el barrio Las Mandarinas y en el barrio La Doli en el día de ayer, y se va a intensificar esto entonces del 26 al 30 de mayo, que la única forma de poder recolectar de una vez por todas la cantidad de ramas que hay es justamente haciendo un operativo saturación de recolección de ramas. Puntualmente
estos días se va a hacer eso. Bueno, bienvenido sea la decisión del municipio, porque realmente, si no, vamos a taparnos de ramas, porque hay ramas viejas y nuevas por todos lados. Es importante conocer para hacer poda. No es que tomemos la decisión porque nos molesta el árbol, cuando llega el invierno, como no tiene hojas, lo sacamos y después lo extrañamos en el verano. No es tan así. Hay que ser consciente y hay que ser también profesional, o por lo menos intentar serlo a la hora de cortar un árbol. Vamos a escuchar a Germán en un ratito nada más. Y después de escuchar a Germán vamos a hablar con el concejal Facundo Fernández, que ya está acá, que se ocupó del tema del arbolado público y él nos va a explicar sobre esta situación, a ver, bueno, con qué panorama se encontró, qué opinión tiene al respecto, cómo viene viendo el trabajo de la poda correctiva y por supuesto también hablaremos de otras cuestiones seguramente con el concejal que ya está presente acá. Pequeño corte y ya saludamos a Facundo y junto con Facundo escuchamos a Germán Grosso y después nos metemos en distintos temas que tienen que ver con la realidad de Bransen. Bienvenidos a Conectados 2026. ¿Querés disfrutar un día maravilloso en Bransen? Te proponemos el mejor lugar durante el día. Quinta El Cielo, en el barrio Mendizábal. Te espera para que desde las 9 hasta las 21 puedas pasar un día fenomenal, con espectacular pileta, quincho, parrilla, hoyo de golf, cancha de fútbol, adicionales, mesas, vajillas y juegos inflables. Reserva ya tu fecha comunicándote al 22 23 50 65 45. Quinta El Cielo, lo que te imaginas y mucho más. Complejo Las Malvinas piensa en el vecino de Bransen, con opciones para todos los gustos, desde un supermercado, canchas de pádel, gym y nuestra exclusiva cafetería. Tenemos desayunos y meriendas, además servicio completo para almuerzos y cenas. Nos encontramos en Aristóbulo del Valle, frente al ingreso al barrio, a tan solo 5 minutos del centro. Puedes seguirnos en Instagram como Complejo Malvinas Oficial. Te esperamos para vivir una experiencia distinta. La carnicería del barrio República es Carnicería Calle 9, de Cristian López. Carne 100% de novillo, cortes de primera calidad, productos congelados y elaborados, acompañado del mejor precio y buena atención. Te esperamos en Calle 9 entre 116 y 117. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Comunicate al 22 23 431 711. La elección del cliente es Carnicería Calle 9. Copabra, Cooperativa de Agua Potable, Obras y otros servicios públicos de Bransen Limitada. Desde 1969, custodio permanente de un servicio vital para la comunidad. Copabra. Llegó el sabor que estabas buscando. En Pollería El Pajarito encontrás pollo fresco de primera calidad. Patamuslo, chorizos, morcillas, milanesas de carne, pollo y cerdo. Y no te pierdas la especialidad de la casa. Nuestras milanesas rellenas de jamón y queso, roquefort, cheddar y caprese. Una verdadera delicia.
Además tenemos arrollados de pollo y carne, ensaladas, quesos, salamines y también productos de almacén, verdulería y panadería para que hagas todas tus compras en un solo lugar. Calidad, variedad y el mejor sabor te esperan en Pollería El Pajarito. Vení a visitarnos, Diagonal Copérnico 177. ¿Querés marcar tu estilo? Vení a Infinito. Zapatillas, ropa urbana de primera calidad, gorras, mochilas y los mejores accesorios. Todo lo que necesites para armar tu look en un solo lugar. Calidad que se nota y precios que sorprenden. En Infinito encontrás las últimas tendencias para que te vistas como te gusta. Con actitud y sin gastar de más. Estamos en Ferrari número 68. Seguinos en Instagram como _infinito. Infinito, tu estilo sin límites. Nico Tinglados SRL. Realizamos estructuras metálicas, naves industriales, Depósitos logísticos. estructuras de alma llena, techos y obras de llave en mano. Consultanos al 2223 463314 o 2223 510972. Nico Tinglados SRL. Tu construcción en las mejores manos. Desde el primer saludo hasta tu regreso a casa, te acompañamos en cada momento del viaje para que tu única preocupación sea disfrutar. En Edam Travel, creamos recuerdos inolvidables. Te llevamos a tus sueños. Vení a buscarlos. Edam Travel, Pueyrredón 302, Bransen. Consultas al 2223 52 80 11. Martínez Seguros, asesores exclusivos de Federación Patronal. Aseguramos tu vehículo, vivienda, comercio, empresa, civil y todos los ramos de seguros. Estamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas en calle Las Heras número 588, esquina Pueyrredón. Consultanos al 2223 57 54 41. Martínez Seguros, tu aseguradora de confianza. Cerrajería y Cristales Express. Cerrajería en general, domiciliaria y del automotor. Copias en el acto, llaves codificadas, venta y colocación de alarma y cierre centralizado. Venta y reparación de levantavidrio eléctrico y manuales. Venta y colocación de parabrisas, lunetas y cristales. Trabajamos con todos los seguros. Urgencias las 24 horas. Estamos en Ferrari 672, casi esquina Saavedra. 2223 5033 73. Cerrajería Express de Hugo Álvarez. Estamos Conectados en la pantalla de Canal 5 y el 14.1 de Bransen Digital. Yo ya le estoy poniendo azúcar, 2 cucharadas nada más. Poquita azúcar, me dijeron que le ponga al café. Mirá, hoy tenemos taza de Canal 5, Agustín, mirá. Taza de Canal 5 de Bransen Digital, gracias a la gente de la producción que hoy nos vistió con las tazas del canal. Facundo, te invito a tomar un café. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Juan. Bueno, muchísimas gracias. Está calentito el café. Por supuesto. Bueno. Muchas gracias por la invitación y por supuesto por este gran detalle de tomarse la molestia de esperarme con un cafecito. No sé cuántas cucharadas de azúcar pones vos. Le vamos a poner 2 cucharaditas como para... Bueno, ¿cómo anda Facundo?
Bien, por suerte con mucho trabajo, pero bien, siempre buscando ideas y bueno, y por supuesto también con mi actividad docente también trabajando mucho. En paralelo. Bien, vos sabés que sos un concejal que hace rato venís muy preocupado por el tema del arbolado público en Bransen. ¿No? De hecho, hablamos un montón de veces y venís trabajando. De hecho, has hecho un pedido de comunicación. Recordame un poquito en qué consistió ese pedido de comunicación sobre el arbolado público de Bransen. Sí, fue lo que se convierte después en la comunicación número 2 del año 2024. Sí. Es el primer proyecto que yo presento desde la banca de concejal. Sí. Y consistía en el armado de un programa integral a partir de un relevamiento del arbolado público. Uh-huh. La idea era iniciar con un relevamiento para ver el estado en el que se encuentra el arbolado, tanto en las ramas que están afectando a la iluminación y del estado en el que se encuentran, sobre todo porque hay muchas especies que están siendo afectadas por hongos, por la misma antigüedad y se encuentra hueco lo que es el tallo o algunas otras ramas, y que esto, sobre todo cuando hay tormentas, se convierte en una situación de peligro para las personas, para los ciudadanos, y también pone en riesgo un capital como son los automóviles. Entonces, claro. De ahí entonces la idea de empezar con un relevamiento para identificar entonces cuáles árboles estaban afectados y poder ver cuáles necesitaban una poda correctiva y cuáles lamentablemente aquellos que no tengan un valor simbólico especial y demás tengan que ser extraídos y por supuesto obviamente se tenga que hacer la sustitución del mismo tanto en ese lugar como la sustitución que se sugiere también de plantar, ¿no?, más de un árbol, pero bueno, a veces hay que buscar la zona. En la claro. parte urbana no podemos poner 3, 4, 5 árboles porque sacamos uno, porque a veces no nos dan las dimensiones, pero sí se puede poner en otro lado. Esa era básicamente la propuesta, y que se convirtiera en una política de Estado, de forma tal que este relevamiento fuera dejando registro de cuáles son las zonas que se fueron evaluando, las intervenciones que se hicieron, y de esa manera se pueda continuar año tras año, incluso después de que cambie una gestión, que no tenga por qué estar limitado a un periodo de una gestión de 4 años y se pueda continuar con ese trabajo. Bueno, de hecho hace muchos años que no se hace poda correctiva, que se empezó a hacer ahora. Exactamente, hacía mucho tiempo que no se hacía, o sea, se había hecho en zonas muy puntuales, sí. En zonas sobre todo, suele esto emplearse casi como un paliativo luego de grandes tormentas o en situaciones donde afecta al alumbrado público, donde afecta al tendido eléctrico, y no son, sobre todo cuando se hace en el tendido eléctrico, en las mejores condiciones en las que se hace para el árbol. Se termina siendo una poda que lejos está de ser, la verdad, correctiva, y termina afectando la integridad del árbol por la gran cantidad de ramas que se le... ¿Y ahora estás viendo la poda correctiva que se está realizando ahora, en este momento? Sí, se estuvo realizando, sí. por lo que he seguido, en las cercanías de la Ruta 29, más precisamente en lo que es la avenida Alfonsín. Se realizó también sobre calle Ituizango, cerca de lo que es llegando al Biosaludable, para que todos nos ubiquemos, y se estuvo haciendo ese trabajo que me parece muy bien y que además me gusta a mí siempre decir todo lo que tal cual como se fue sucediendo, y sobre todo cuando tengo que reconocer un acto de nobleza, mi frase de cabecera es nobleza obliga, sí. Que cuando sancionamos esta comunicación, el entonces concejal Brands, era la otra composición del cuerpo, sí. La composición anterior, él me manifiesta que estaban dispuestos a acompañarlos, que le interesaba el proyecto, pero que iba a llevar tiempo. Claro. Con lo cual, que no se repitiera una comunicación o una reiteración de la misma en poco tiempo. Bueno, lo que pasa es que no es tan sencillo tampoco relevar todos los árboles que hay. Entonces fue ahí donde quedamos, obviamente, ahí que era un acuerdo que era así, que era exactamente... que yo entendía la complejidad y que nunca más metí, de hecho, una comunicación, claro. Ni nada, sí, seguimos haciendo seguimiento. En algunas otras oportunidades también he hablado por algunas cuestiones puntuales también con la gente de Espacios Verdes y demás, pero siempre trabajando. Y ahora ha sido fruto, así que me parece muy bien porque se cumplió de las dos partes, digamos, lo que habíamos acordado, era eso, que se aprobaba, que era
una comunicación que, a diferencia de una ordenanza, no le da la obligación al intendente, por eso yo lo puse de esa manera, porque era una propuesta, no era una cuestión de imposición. Claro. Era básicamente una propuesta, Una yo idea. tenía una idea y la quería proponer, indistintamente obviamente del color político o de la gestión quien la esté llevando adelante. Entendía que era mi obligación y que sigue siendo mi obligación como concejal presentar distintas propuestas, y entre ellas, bueno, toqué este tema y habíamos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Una cuestión... Que sentís que ahora se está dando cumplimiento a tu comunicación. Se va dando cumplimiento, y fue lo que habíamos acordado, que se iba a hacer de forma gradual, que se iba a ir dando paulatinamente, y que obviamente la idea es que se convierta en política de Estado. Así que todavía yo tengo, de esta manera que se está trabajando, tengo la esperanza de que sí, que se va a convertir en un programa y que se va a continuar trabajando. Que sería lo ideal, además, teniendo en cuenta que todos los años tenemos gran problemática con las ramas, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy por hoy Bransen tiene ramas por todos lados. Hoy recién yo leía un comunicado del municipio donde van a hacer un operativo de saturación para recolectar la gran cantidad de ramas. Y además hay un desconocimiento, no sé si coincidís conmigo o no, con respecto a la gran mayoría de los vecinos común y corriente que no tienen, no están capacitados o por ahí desconocen de cómo tratar un árbol, ¿no? Y algunos lo tronchan de cuajo al árbol, y otros, bueno, por ahí, con el poco conocimiento que tienen, hacen un trabajo medianamente prolijo. Pero en su gran mayoría no. Yo, que recorro la calle todos los días, me encuentro con una gran cantidad de árboles cortados de muy mala manera. Es importante por eso que se vuelva a reeditar lo que en un momento se hizo, los cursos de poda, para aquel que por ahí lo puede utilizar como una salida laboral o para aquel que quiera podar un árbol en tu casa. Yo esta tarde estuve visitando un vivero, no sé si lo conoces, a Germán Grosso. No personalmente, pero Bien. sí... Bueno, es del vivero El Chilcal, y le preguntamos sobre cómo tratar un árbol, qué piensa las podas. De hecho, Germán viene haciendo hizo un trabajo muy importante en la ciudad de La Plata, de arbolado público, y está muy preocupado por el arbolado de Bransen. Si querés, lo escuchamos juntos y después cerramos este tema y nos metemos en otros temas que tienen que ver con la actualidad de Bransen. ¿Te parece? ¿Cómo no? Va a ser un gusto poder escucharlo, y siempre uno va aprendiendo de los especialistas, es de quien se debe aprender. Perfecto. Bueno, escuchamos a Germán Grosso con Facundo Fernández, que de árbol sabe bastante. Y después, mientras nos tomamos un café, lo escuchamos a Germán, y después, cerramos este tema y nos metemos en otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad con Facundo Fernández, concejal que está aquí en Bransen, concejal de la Unión Cívica Radical. Escuchamos a Germán. Yo, con respecto a las podas, tengo una visión intermedia. No estoy ni en contra de las podas, pero tampoco estoy a favor de la poda de tronchar los árboles. Creo que hay que respetar la estética del árbol y sobre todo la durabilidad del árbol, porque cuando se hacen podas muy, muy atroces o muy extremas, no solamente la planta pierde, o sea, gana la posibilidad de enfermarse, tienen posibilidad de enfermarse, ingresan hongos, ingresan bacterias, sino que incluso hasta pierde la estética. Y también se pierde la posibilidad de que a la temporada siguiente, o sea, al verano siguiente, el árbol pueda llegar a dar sombra inclusive, ¿no? De manera que pienso que la poda tiene que ser hecha por gente idónea, mínimamente idónea. Y en lo posible tiene que estar controlado, o si no está hecho por el municipio, por lo menos el municipio debería hacer un seguimiento de las personas que estén habilitadas para tal tarea en la vía pública, sobre todo, ¿no? ¿Cómo ves la situación de personas que hacen podas sin el conocimiento adecuado del tratamiento del árbol? Y yo pienso que hay gente que... hay de todo, ¿no? Hay gente que tiene buena voluntad y piensa que hace las cosas bien, y hay gente que trata al árbol como si fuera una cosa, como si fuera un toldo, que uno en el invierno lo levanta y lo guarda y espera que después en primavera, verano, vuelva a extender sus hojas, y hacen unas podas que son excesivas, dejan en los muñones de los gajos, o dejan a veces el fuste solamente, el muñón del fuste, lo cual me parece que desde todo punto de vista es algo, yo creo que es una atrocidad cuando se hace eso. Y he visto bastante en Bransen, se ve todos los años, se ve árboles que se los mutila directamente.
¿Y eso por qué crees que la gente lo hace? ¿Por el desconocimiento o por, como decís, digamos, el hecho de no tener digamos, un amor hacia el árbol? Yo pienso que hay de todo, por eso, como decía, ¿no? Hay desconocimiento y pienso que hay gente que, por eso también decía, que hay gente que lo trata como un toldo al árbol. Y ya sea porque no quiere que el árbol le tape la fachada de la casa o le tape la vidriera del negocio, o porque se apuran a podarlo antes de que el árbol tire las hojas en otoño. Me parece que hay mucho de eso, hay mucho de gente que le molesta al árbol y le molesta la ramazón, de manera que intenta tenerlo lo más controlado posible, y eso atenta contra la vida del árbol, atenta también contra la estética de un pueblo, la estética urbana del pueblo, porque, repito, estéticamente queda horrible, además de lo que representa para el árbol, ¿no? Estéticamente queda horrible. Incluso hay gente que lo hace con ánimo de que el árbol finalmente se seque, ¿no? Porque si bien por ahí no está vigente en Bransen, o por lo menos no se la respeta la ordenanza de un árbol por frente de casa, pero sí pesa sobre la gente la obligación cívica de tener el árbol. Y hay gente que le molesta eso, lamentablemente, ya sea por ignorancia, ya sea por, no sé, por no tener conciencia de lo que significa un árbol en cada vereda, lo que representa para el pueblo en todo sentido, el fresco en el verano, el colorido, bueno, que podríamos estar una hora hablando de eso, ¿no? Pero creo que hay una animosidad negativa de mucha gente. Yo lo noto, y si no, una profunda ignorancia, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen en este caso las autoridades en el control de esas personas que hacen mutilaciones de los árboles sin el conocimiento, sin el permiso necesario? Y yo pienso que el municipio, o sea, la vía pública de la puerta del umbral de la casa para afuera, más allá de que yo entiendo de que la gente cuida su vereda, por eso hay especies que no se plantan en las veredas, porque las raíces son dañinas, son raíces superficiales muy voluminosas que rompen la vereda. Yo entiendo que la gente no quiere, es muy caro hacer 1 metro de vereda, pero bueno, hay especies que son para veredas, y pienso que la vía pública es responsabilidad del municipio. Si no, al 100% es un 50 y 50. O sea, el municipio tiene que tomar cartas en el asunto, y no digo necesariamente ir a la multa, porque me parece que siempre está bueno el diálogo, más en un pueblo como Bransen, donde todavía eso es posible, pero debe haber una intervención del municipio, por lo menos averiguando razones de por qué se hace eso, y capacitando como en tantas otras áreas, ¿no? de lo que concierne a lo público. Germán, ¿cuál sería la forma correcta de hacer una poda? Bueno, la poda, en lo posible, lo ideal es hacer un seguimiento del árbol, no plantar un árbol y dentro de 20 años, cuando el árbol tiene una altura ya sobredimensionada para una vereda, hay que hacer, obviamente, ahí hay que hacer a veces podas drásticas. Lo ideal es hacer una poda de formación, ir derramando las ramas inferiores para que las ramas no molesten el tránsito de los vehículos hacia la calle y de los transeúntes hacia la vereda, de manera que ir dándole una forma como de copa, literalmente forma de copa, y llegado a una determinada altura, que tal vez podrían ser los 5 metros, 6 metros de altura, ahí hacer si es un árbol de mediano porte o gran porte, hacer una poda restrictiva, o sea, todos los años o año por medio, limitar el crecimiento a esa altura, de manera que uno lo que poda son rebrotes de 1 año a lo sumo 2 años, de manera que el árbol no lo sufre tanto, porque son tejidos que se esclerosan muy fácil, se cicatrizan muy fácil. La planta no sufre tanto, la estética del árbol tampoco lo sufre, y no se pone en riesgo la sombra hacia el verano siguiente. Por eso, lo ideal es elegir especies que sean, repito, que no sean de gran porte. De mediano a pequeño porte sería como lo ideal, digamos, ¿no?
¿Qué tipos de especies sugerís que se planten en las veredas, por ejemplo? Y en la vereda se puede, por ejemplo, pensar en árboles de bajo porte, de pequeño porte. Puede ser el Prunus pizardi, que es el ciruelo jardín, puede ser la lagerstroemia, puede ser alguna acacia baileyana, por ejemplo. Esos son de pequeño porte, son árboles que incluso a veces no necesitan poda porque no superan los 5 o 6 metros de altura. Después puede ser algún árbol de mediano porte, como podríamos decir, no sé, una guaribay, por ejemplo, un lapacho, que son plantas de raíces profundas, no, aunque tengan un porte medianamente, qué sé yo, que lleguen a los 8 o 10 metros, profundizan con las raíces, no son peligrosos para las veredas, y ahí sí, uno podría llegar a pensar en podas. A los 8 o 10 años, tal vez empezar a hacer una poda ya restrictiva de altura, pero con un mínimo acompañamiento la planta no se pone en riesgo la planta, la salud de la planta, la vida de la planta, la estética y la sombra, ¿no? Yo pienso que por ahí venimos de años, de muchos años. Antiguamente se plantaba, se buscaban árboles de gran porte y vemos mucho tilo, mucho fresno, plátano, que son plantas hermosas, a mí me gustan, pero claro, son plantas que después superan los 15 metros de altura y todas tienen raíces superficiales. Por eso vemos tanta vereda rota y por eso son plantas que están lentamente dejando de salir de circulación de lo que es arbolado público. ¿Cada cuánto se puede hacer una poda? ¿Se recomienda todos los años o hay un periodo estimado? ¿O eso depende del crecimiento del árbol? Yo pienso que si un árbol que fue acompañado en el crecimiento y que se le buscó darle forma de copa, y si uno hace una poda a los 5 metros de altura, por poner una altura, podría ser 6 metros, podría ser 5 o 6 metros, para mí es lo ideal, ¿no? Yo pienso que se puede podar todos los años o año por medio. Todos los años lo que garantiza es la facilidad de la poda. Lo que uno hace es podar prácticamente un árbol que se poda con tijera. Año por medio ya es un árbol que se poda con una sierra de mano o una motosierra fácilmente, porque son gajos de, qué sé yo, de 15, 20 centímetros de circunferencia. Entonces son podas sencillas. Tanto de un año como año por medio se puede hacer tranquilamente. No se pone en riesgo el árbol, no se pone en riesgo cableados, no se pone en riesgo cuando esos gajos, cuando se haga la poda, no hay riesgo de caída de gajos. Para mí es lo ideal eso. Y cuando se abandonó por tanto tiempo, sí, yo creo que sí. Me parece que la poda correctiva, de todas maneras, hay que tratar de no hacer, no mutilar al árbol, definitiva, porque por ahí es mucho estrés o es muy crítico para el árbol cuando se lo disminuye a un 20% de lo que es su estructura, ¿no? Me parece que lo ideal sería esas podas correctivas, tal vez llevarlas a no más de un 50%, o sea, un árbol que mide 12 metros de altura, llevarlo a los 6 metros de altura, que es una poda bastante correctiva. Y de última, si no se puede lograr con eso, generar un direccionamiento o generar una forma del árbol o lo que se espera definitivamente, bueno, al año siguiente volver a disminuir un poco, pero me parece a mí que hay que tener cuidado con la poda correctiva. Depende del árbol, ¿no? Hay árboles que tienen gran tolerancia al tipo de tejido, tienen gran tolerancia a la poda correctiva. Pero hay árboles que no, por ejemplo, para el paraíso es letal la poda correctiva. Hay árboles que tienen una estructura interna, generalmente tejidos que ya están muertos, que son solamente de sostén. Cuando se hace una poda correctiva y se deja un tronco de una circunferencia muy grande, se deja al descubierto, por más que se apliquen sustancias para cauterizar ahí la herida, ese tejido muerto se pudre, y empiezan a ingresar hongos y empiezan a ingresar microorganismos, y eso con el tiempo lo que ocurre es que queda hueco el tronco, se rajan los árboles o se mueren directamente.
En un tiempo se hacían desde el municipio cursos de poda para aquellos que por ahí estaban interesados en hacerlo. De hecho, también no solamente para particulares, sino para aquellos que querían ejercer la profesión. ¿Qué opinión tenés al respecto? Este año creo que no se está dando. Y yo me acuerdo que estaba bueno. Te soy sincero, yo, viste que vivo bastante alejado de Bransen, no ando mucho por el pueblo, no he prestado mucha atención a lo que se está haciendo este año. Sí. Pero recuerdo cuando se daban esos cursos y me gustaba lo que se hacía. Me parecía bueno. Hace unos cuantos años atrás yo he conocido personas que tomaron el curso porque se dedicaban a eso, jardineros, gente que hacía poda a domicilio. Y realmente veía como mucha poda a conciencia en ese tiempo. Me parece que habría que volver a eso. Si no se está haciendo, habría que volver. Sería indispensable. Aparte, es una salida laboral, porque si vos sos frentista y tenés un árbol o 2 árboles, y viene alguien y te lo poda y te lo troncha y estás todo el invierno cruzando los dedos para que no se te muera el árbol, porque te lo mutilaron. Y contrapartida a eso, viene alguien y te hace una poda, te deja el árbol perfecto. Obviamente esa persona vos la vas a recomendar, el año que viene la vas a volver a llamar, de manera que es hasta una salida laboral y dar esos cursos. Por último, Germán, hiciste un trabajo interesante en la ciudad de La Plata, recuerdo. ¿Cómo que quedó, digamos, un arbolado muy lindo? ¿Cómo ves vos el arbolado de Bransen hoy, el arbolado público? ¿Qué opinión tenés al respecto? Y está bastante abandonado. Está bastante abandonado por el municipio ya hace muchos años y veo poca conciencia en la gente. Hay cuadras enteras sin árboles, o cuadras enteras con 1 o 2 árboles. Es increíble. En pocos lugares de la provincia se ve eso. Uno anda, incluso a mí me tocó el año pasado, viajé para la Patagonia y uno ve pueblos del interior del país donde el clima es hostil realmente. La inclemencia climática hace que lograr un árbol sea realmente toda una proeza. Y uno ve pueblos en esos lugares mucho mejor arbolados que Bransen. Cuando en Bransen es muy sencillo hacer agarrar un árbol. Las condiciones climáticas son óptimas para muchísimas especies. Y no veo inquietud del municipio. Veo muchas actitudes por ahí de particulares, de personas con muy buenas intenciones que han hecho por su cuenta, han puesto árboles en espacios públicos, en plazas, en veredas, pero son cosas aisladas, digamos, de gente que tiene algún amor por las plantas o tiene alguna conciencia sobre la importancia, pero después ves como un abandono incluso de la población, ¿no? Hay cuadras enteras sin árboles. Las rutas están sin árboles en Bransen. Es increíble, los accesos a Bransen prácticamente no tienen árboles. ¿Se puede revertir esa situación? Pero, por supuesto. Por eso digo, en un clima como el de Bransen, donde la lluvia prácticamente te acompaña en el crecimiento de los árboles, con unos riegos que se hagan en los meses de diciembre, enero y febrero, el resto del año te acompaña el clima. Yo creo que sería cuestión de, 3, 4 años y tener otro arbolado público. Es muy sencillo, es algo realmente que ni siquiera necesita erogaciones municipales, porque simplemente con hacer cumplir las ordenanzas, cada frentista debería poner su árbol reglamentario o los árboles reglamentarios de acuerdo a los metros que tienen de frente, y listo, hacer alguna campaña, hacer charlas, pero no es tan difícil realmente, es un poco de conciencia nomás. Sí. ¿Las palmeras te gustaron cómo quedaron? Sí, a mí me gustó cómo quedó, ¿Sí? A mí me gustó. Yo no soy gran amante de las palmeras, pero no me disgusta cómo quedó, la verdad, no me disgusta, qué sé yo. Me parece que necesita otro tipo de arbolado Bransen, pero no me disgusta cómo quedó lo de las palmeras. Bien. Germán, muchas gracias por tu tiempo y bueno, por los consejos que nos diste. Gracias a vos, Juan, y bueno, un saludo, espero que sea útil la conversación. Bueno, y aquellos que quieran venir al vivero El Chelcal, ¿cómo tienen que hacer? Contanos un poquito, ¿hay un contacto en redes, algo? Mira, nosotros más que nada somos mayoristas. Bien. Yo tengo clientes en Bransen, los viveros de Bransen, entonces por una cuestión de ética, Bien, se entiende. Más que nada le vendo a ellos. Pero aquellos que quieren consiguen los viveros de Bransen. Sí, nuestras plantas están en los viveros de Bransen, de San Vicente, de Doncelar, bueno. Ahí proveemos.
Muy bien, 21:46, Germán Grosso, especialista obviamente en el cuidado y lo que significa un árbol, ¿no? Tiene un vivero, el vivero del Chilcal, así que le agradecemos desde ya a Germán Grosso por su predisposición para charlar con nosotros sobre este tema. ¿Qué te pareció, Facundo? Muy interesante la nota, siempre hay que escuchar a los especialistas en cada una de las áreas, tanto la ciudadanía como los funcionarios, en eso siempre insisto mucho, porque es la manera de aprender. Uno no puede saber de todo, pero sí se puede de alguna manera aprender si consulta a quienes saben, si se interioriza con el material bibliográfico correspondiente, bueno, y en este caso tener la suerte de que alguien que sabe del tema esté predispuesto y explique de una forma al mismo tiempo sencilla para que todos lo podamos entender, que nos ejemplifique y demás, es espectacular. ¿Estás de acuerdo con él con que en 2 o 3 años se puede revertir esta situación de, por ejemplo, poner árboles en lugares donde no tenemos árboles? Sí, yo creo que también por una cuestión uno lo ve desde del ámbito de la gestión, desde la política. Por ahí no ponerle tanto la cuestión de la fecha exacta para evitar después ese compromiso de que estamos... Sí, dijimos 3 años, ya llevan 2 y medio, pero sí que se convierta en una política de Estado. Insisto con eso desde el primer día que pensé en este proyecto, para que pueda trascender en el tiempo, podamos hacer un trabajo que se vaya dando de forma paulatina, y creo que hay alternativas, pero bueno, siempre digo también que nada es gratis, pero hay algunas iniciativas que habría que trabajar en conjunto, instituciones y demás. Por ejemplo, sé que en Europa es muy común que las familias se regalen árboles en fechas especiales, como por ejemplo la Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, y después algunos tienen propiedades donde las pueden plantar y otros hay espacios públicos donde ya está obviamente delimitada la zona, está planificado para eso, pueden ir a plantarlo ahí y después cada tanto van a ver y pueden observar cómo crece el árbol que ellos habían plantado. Mirá qué buena idea. De esa manera no hay un gasto, digamos, por parte del Estado municipal y también la posibilidad de que todos podamos participar y colaborar los ciudadanos. Bien. Bueno, cerramos entonces el tema de los árboles, ¿te parece? Vamos a otros temas que tienen que ver con la actualidad, teniendo en cuenta que sos concejal. ¿Qué pasó en el Consejo ayer? Todavía estamos, taquigráficamente se dice, la sesión no cerró, o se cerró. ¿Qué pasó ayer? ¿Que se levantaron todos? Contanos un poquito. Sí, el día de ayer estábamos convocados el cuerpo de concejales para dar tratamiento en una sesión especial a lo que es la rendición de cuentas del periodo fiscal pasado, es decir, 2025. Siempre se hace a año vencido, que es lo que comúnmente decimos. Primero estaba primero en el orden del día, se pasa un cuarto intermedio para cambiarlo de forma tal que el segundo punto, que era un homenaje al Club Las Mandarinas, quedara primero y de esa manera que quienes iban a ser los agasajados en nombre de la institución, después se pudieran retirar y de esa manera continuar nosotros con el tratamiento. Una vez que se dio normal tratamiento a este punto, pasamos al nuevo punto 2, se solicita pasar a un cuarto intermedio y para el día 27, desde el sector de lo que conformamos el arco de la oposición, que no lo habíamos planificado ni nada, decidimos inmediatamente, ahí sobre la misma tratamiento de la moción, votar por la negativa. De esa manera queda desaprobado ese cuarto intermedio, comienza entonces ahí una especie de diálogo desde la presidencia con los presidentes de los bloques y demás, y se hace una nueva moción para pasar a un cuarto intermedio por unos minutos. Se aprueba eso, con la intención de volver de vuelta a organizar la situación y hacer una reunión similar a lo que sería una parlamentaria, ya no, pero bueno, un cuarto intermedio donde se puedan reunir los presidentes de bloque y poner de vuelta un orden al tratamiento. Se pasa eso y nunca más se vuelve. Empieza a pasar el tiempo, se hacen distintas reuniones,
vuelven de vuelta al recinto los presidentes de cada uno de los bloques, reunión una tras otra, y finalmente, bueno, después al término ya había pasado más de una hora larga, y... ese cuarto intermedio de unos minutos pasó 1 hora y pico. Y sí, esa fue más o menos la duración, no me lo puse, la verdad, a medir con reloj, pero... Y después el presidente después dice que, bueno, que va a dejar suspendida la sesión, que nos teníamos que retirar, que obviamente él iba a ser el último en retirarse porque es quien tiene la guarda del edificio. Y bueno, y quedó finalmente entonces la versión taquigráfica del acta correspondiente. Lo que tiene que figurar es que se fue al cuarto intermedio y nunca más se volvió. Y no se volvió. Falta hacer el cierre. Es decir, que la sesión todavía no se cerró. Quedó cerrada, de hecho, ante un cuarto intermedio que quedó indefinido, porque el cuarto intermedio, si se va a pasar a otro día, tiene que tener fecha. Claro. No se puede pasar un cuarto intermedio indefinido. Tiene que ser o por unos minutos o tiene que ser por una fecha puntual. Y lo que se votó fue... ¿Por qué esa desprolijidad? Porque es desprolijo. Exactamente, no coincide con el tratamiento que se debe dar. Ni con la normativa que establece ¿cómo es? El orden interno, ¿no? Como el reglamento interno. Ni el reglamento interno ni la ley orgánica de las municipalidades. No cumple con ninguna de las condiciones, que ya está todo prediseñado cómo se debe actuar. ¿Y por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que tuvieron esa actitud desde el presidente de, decir, suspendemos, porque suspendió de palabra? Vos fuiste vicepresidente del Consejo, ¿no? Sí. Y conocés el reglamento interno. ¿Cómo es el mecanismo para suspender una sesión? Una sesión se tendría que haber hecho una nueva moción para pasar a un cuarto intermedio con una fecha nueva, precisa, determinada, con día y horario, y de esa manera se quedaba el cuarto intermedio postergado hasta ese momento. Eso hubiera sido... Y eso votan los concejales. Y eso tiene que ser votado y tiene que ser aprobado al menos por la mayoría. Sí, es decir que la sesión se suspende por decisión unánime del presidente. Por la decisión del presidente. Bien. Bueno, ¿y qué piensan hacer ustedes? ¿Hablaron en el recalismo al respecto o todavía no? Todavía no nos hemos sentado a hablar en profundidad, pero obviamente nosotros, vamos a tener que analizar la situación y tomar algunas medidas reglamentarias para, de alguna manera, cubrir, porque esto también tiene una implicancia no solo en el orden local, sino también que estamos hablando de la rendición de cuentas, que debe ser elevada al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Y que la fecha límite es el 30 de mayo, ¿no? El último día hábil, y por los días desde contados a partir del ingreso, terminaría el día 29 de mayo. 29 de mayo. A partir de ahí empiezan a correr las multas, las sanciones. Exactamente, a esa fecha tiene que ser después, hasta esa fecha tiene el Consejo Deliberante para darle tratamiento. Después vuelve al municipio y el municipio lo tiene que elevar al Tribunal de Cuentas. Bien. En otro orden de cosas, ¿cómo ves este nuevo radicalismo? No nuevo radicalismo, sino con las nuevas autoridades con Cappelletti como presidente. ¿Costó llegar a ese consenso? ¿Cómo se dieron esas cosas? Sí, es un trabajo que se fue dando a lo largo de lo que fue la presidencia del contador Raúl Paz, nuestro correligionario conocido por todos, Raúl. No, los quiero a todos abajo del tinglado, ¿era la frase? Exactamente. Él llega a la presidencia del partido en el año 2024, se habían hecho las elecciones internas, acá fuimos con lista única, 6 de octubre de 2024, y llega con ese objetivo, que era la de que todos los espacios o líneas internas estén en el comité, y él utiliza esa frase metafórica, todos bajo el tinglado. Si bien en un primer momento no se consiguió, él continuó trabajando, se continuó trabajando con cada uno de los sectores también obviamente fue poniendo mucho de su parte para que esto se fuera dando, para ir continuando con el diálogo, y llegado ahora lo que es la renovación de las autoridades, nos ponemos todos a trabajar de lleno en esto, los canales de diálogos se aceitan con más frecuencia incluso de la que se venían trabajando, y de esa manera logramos entonces esta nueva lista que en este caso encabeza
Daniel Capelletti, el intendente de mandato cumplido. Vos estás como secretario, ¿no? Nuevamente. Yo estoy como secretario nuevamente, tuve, la verdad, nuevamente ese honor de que mis correligionarios volvieran a elegirme para que acompañe a la presidencia, incluso de hecho hasta antes de estar resuelta cuestiones de quiénes, cómo se iban a ocupar los cargos, todos estaban de acuerdo con que yo ocupara la secretaría. Lo mismo pasa con la tesorera Mirta Drive, que bueno, venimos de muchos años, ya incluso más que yo, y es un poco, hasta nos cargan un poco diciéndonos que somos una institución adentro del comité, y bueno, y siempre, la verdad que hace muchos años que contamos con la confianza y no hay una cuestión de palabras de agradecimiento, y lo que uno siente, la verdad que los propios correligionarios no miren ni dónde están, hay que valoren nuestro trabajo y que todos estén pidiéndonos para que los acompañemos indistintamente de quién ocupen los cargos mayores, en este caso la presidencia y demás. Es algo muy, muy lindo y es algo que a mí en lo personal me enorgullece y me da energía para continuar militando. ¿Cuánto le fortalece esto al radicalismo, este acto de unidad de todos los sectores? No, por supuesto, esto fortalece mucho porque es la manera de empezar a trabajar desde el espacio del comité, primero como la organización institucional, y luego pensando ya en lo que es las estrategias electorales. Más precisamente lo que nosotros siempre hacemos es el armado de una plataforma electoral, que es lo que a nosotros nos interesa, indistintamente siempre de los candidatos. Ha sido la forma tradicional que ha trabajado el comité. Como correligionario, como militante correligionario de muchos años, de la cuna, ¿cómo ves la posibilidad de una posible alianza con la Libertad Avanza para el 2027? Hay que ver qué pasa en el orden nacional, porque eso se vería a través de la Convención Nacional. Nosotros tenemos una Convención Nacional, una Convención Provincial, y tenemos los comités de distrito y los comités de circuito. En este caso nuestro sería el de Heppener. Entonces, por lo general, lo que se debe hacer es convocar a las asambleas, y en la asamblea de los distintos distritos pasa después a una convención provincial. Para eso elegimos delegados convencionales, que son en este caso Mirta Sargiotti, la intendente de mandato cumplido, y como segundo, en el caso de segundo en el orden, o a veces por ahí si no puede ir el titular, va el suplente, Eduardo Isaac García. Y se llevan los mandatos a la convención provincial de cada uno de los distritos. Y después hay convencionales nacionales, y ahí es donde que se reúnen en la Convención Nacional, y es donde se determina después, en este caso, como ha pasado en los últimos años, las políticas de alianzas. Bien. Ese es el tratamiento. O sea, van a depender de todas esas... ¿Y cómo ves a las bases en cuanto a decisión? ¿Crees que hoy, o es muy temprano todavía para hacer esa evaluación, si hay una posibilidad o no de un acuerdo con la Libertad Avanza? Hay que ser cautos. Creo que también depende mucho de la situación, de cómo le vaya al gobierno y de la predisposición que tenga la Libertad Avanza a el armado de un frente electoral. Si hay una tendencia a la apertura, es probable que muchos correligionarios, dirigentes y demás estén dispuestos en el marco de las políticas de alianza que se ha armado en los últimos años, donde sabemos que la política dejó lamentablemente de ser de los partidos políticos para pasar a armarse estos frentes electorales. Así que alguna posibilidad, y seguramente habrá correligionarios que van a ver con buenos ojos. Pero yo creo que hay que ser cautos, y principalmente, esto ya es una opinión personal, nosotros los radicales lo que no podemos de ninguna manera es perder nuestra identidad. Nosotros podríamos, no sé lo que va a pasar, lo que yo diga obviamente no va a ser tenido en cuenta por lo que diga un solo militante, pero en mi intención siempre es que el partido no pierda su identidad, y que si se arme un frente electoral, en todo caso, que quede bien claro que por quiénes está compuesto, y que cada uno mantenga su identidad, entonces se forme, y bueno, y si es posible, que aparezca incluso en los copetes de la boleta, bueno, quienes integran ese frente, porque si no, ir en un solo frente, o si fuéramos, en el caso de ir como Libertad Avanza, ya no sería un frente electoral, sería sumarse a otro partido. Si se arma,
en mi idea, se tendría que armar en todo caso una política de estrategia de alianza conformando un frente electoral. En lo personal siempre voy a soñar, creo que mientras tenga un año de vida, que corra por mis venas una gota de oxígeno en sangre, ir con la lista 3. Creo que Claro. ese es mi gran siempre es una cuestión mía. Siempre digo que no me quiero morir sin ver a un presidente de la nación radical. Bueno, fue el primer presidente de la democracia. Sí, Lo viviste. El primer presidente después de la dictadura. Claro. Alfonsín. Alfonsín, yo no tengo recuerdos de él puntual en la presidencia. Yo nací en 1986, pero sí tengo algún vago recuerdo, muy superficial obviamente, de cuando se hace la campaña de Angelos. Sí. De ahí tengo ya un vago recuerdo. Claro, yo lo recuerdo mucho porque mi mamá era radical alfonsinista hasta los huesos, así que lo escuchaba siempre. Bueno, en otro orden de cosas, te viste envuelto en un problemita con un concejal. ¿Querés aclarar la situación? ¿Querés contarnos qué fue lo que pasó? Fue la última sesión que nosotros, de hecho, en el noticiero pasaron un video donde estabas un poco enojado. ¿Se te pasó el enojo? Contanos un poquito, si querés, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Se dio una confrontación verbal, sí, fuerte, acalorada, que cómo se puede dar en una discusión, digamos, por fuera de lo institucional, pero que todo se centra en cómo se había dado el tratamiento al punto del orden del día, que era la convalidación de el leasing, el comodato de leasing entre el municipio de Brandsen y el Banco Provincia. Esto fue el lunes. Eso fue en la sesión ordinaria del día lunes. Sí. En mi alocución, que yo hago sobre el tema, hago referencia a una serie de observaciones que planteábamos, más allá de que aclarábamos que íbamos a acompañar. Acto seguido, hay en la locución, otro concejal hace referencia a plantear una incoherencia entre mis argumentos y la posición que tomaba yo y que tomaba todo mi bloque de acompañar por la afirmativa este leasing con esos recaudos que nosotros de alguna manera advertíamos que eran técnicos administrativos y de la cuestión de financiamiento del municipio. Eso yo lo interpreto con, tal vez, no digo que no haya sido de forma exagerada, como un cuestionamiento a mi función de concejal y también a una cuestión muy personal, porque desde que tengo uso de razón siempre intento ser muy coherente, no me gusta contradecirme, por eso es que no sigo cuestiones de propagandísticas electorales, por eso no suelo hacer promesas, no soy, la verdad, por ahí el típico político, tampoco hago la política por ahí en los términos más de la cuestión electoral. Todos me conocen y vos mismo me has hecho un montón de entrevistas o algo, que yo lo hago mucho desde la militancia, desde una militancia de base, y me molestó mucho que se quisiera dejar planteado como una incoherencia por parte mía entre mis argumentos, que eran básicamente los de acompañar, pero hacer algunas observaciones, algunos resguardos que nosotros tomábamos por la situación financiera que tiene el municipio. Nosotros no podíamos garantizar con los estudios que tenemos, con una deuda flotante de 2.000 millones, que se pueda pagar la cuota del leasing, que se pueda mantener los nuevos vehículos y demás. Entonces nosotros decíamos, mi planteo fue este, bueno, que esperaba que se hayan tomado las observaciones del caso, las reservas, los estudios correspondientes, y que esto no nos traiga una situación que empeore la ya débil situación financiera que tiene el municipio. Ahora, este concejal te dice, o sea, ¿te trata de incoherente dentro de la sesión o fuera de la sesión? Dentro de la sesión, en su alocución, cuando él toma la palabra, en referencia también para hacer referencia y previo a votar, en su alocución que él hace. Entonces, después, al término de la sesión, ¿no?, es cuando se da afuera esta confrontación verbal
que obviamente se torna acalorada porque yo estaba enojado ante esa, no es una acusación, pero bueno, esta situación de tratarme de incoherente. Estaba incluso parte del periodismo que había cubierto la sesión, había algunos concejales que estaban bajando, estaban también algunos funcionarios que acompañan siempre, discutimos sobre el tema, además, y que era esto siempre lo mismo, con respecto a que yo planteo que no soy incoherente, y esa fue la discusión, que sí que no, como se puede dar en cualquier mesa de café o en una situación por ahí, o a veces como se puede dar más acalorada por ahí en la calle o en otro ámbito, y no pasó de eso. Eso fue todo lo que pasó. No es lo que corresponde por ahí, pero es la verdad. En ese sentido, yo por eso le pedí disculpas en ese momento después a cada uno de los concejales que se iban acercando y a los presentes. Yo tomé ese recaudo una vez que había pasado la situación. Y sí, llamó la atención, siempre te vimos muy tranquilo por eso. Y continuamos después, bueno, cada uno obviamente ese día ya nos íbamos, y al otro día el día martes tuvimos la sesión especial esta que terminó quedando fallida, cada uno ocupó su banca con normalidad. ¿Te volviste a ver con este concejal? Con este concejal, con normalidad, todos ocupamos nuestras bancas, y el día de ayer se hizo también la convocatoria que ya estaba prevista y obviamente, ¿no?, todo institucionalmente convocado perfectamente para lo que es el Consejo Municipal de Seguridad. Y también estuvimos participando. En ese caso yo no ocupo la banca porque es uno por bloque, un concejal que tiene la voz cantante en representación del bloque, en este caso por el bloque mío, el bloque de la Unión Cívica Radical, fue el concejal Hugo Carrecaburu, pero los demás podemos permanecer, digamos, del otro lado de las bancas para escuchar y ver la situación, y si tenemos algo para decirle, obviamente le podemos consultar o le podemos decir a nuestro representante. Sí. Y también estuvimos presentes en esa sesión trabajando con normalidad. ¿Volviste a hablar con él o vas a hablar con este concejal o la situación queda ahí? La situación por mí quedó ahí, es lo normal que se puede dar, insisto, en cualquier situación de un enojo, sobre todo en la política, no es la primera vez que se da, o en otros ámbitos, por ahí como el deporte, el fútbol puntualmente, sí. Pero yo creo que él no tiene nada conmigo tampoco, así que nada va a impedir, no es mi ánimo tampoco, que nada va a impedir que podamos después cada uno realizar su trabajo correspondiente a las bancas, y si en algún momento uno va a opinar con normalidad y como lo hacía siempre sobre cualquier proyecto o algo, no va a haber problema en ese sentido, en que cada uno desarrolle su banca, digamos, como lo hace, y bueno, y se podrá dar alguna discusión, pero obviamente que se dé siempre en el marco institucional, y bueno, tomaremos los resguardos de pedir cuando mucho la palabra en su momento de uno sentirse aludido y demás, para que si se da alguna confrontación o algo sea dentro de la sesión, entonces es mucho más ordenada y de esa manera se evita cualquier situación que pueda escaparse de las manos o que pueda llevar a cualquier malentendido. Bien, perfecto, aclarado. Facundo, muchas gracias por venir. No, al contrario, el agradecido soy yo, siempre es un gusto tener este tipo de charlas, poder hacer un repaso, en este caso por distintos proyectos que he presentado como concejal, y también siempre tomás el recaudo y tenés la amabilidad de darme unos minutos para hablar de mi querida Unión Cívica Radical. Sí, sé que sos un ferviente militante, correligionario se dice, ferviente correligionario de la Unión Cívica Radical. Y felicitaciones por este logro de la unidad, que en definitiva sé que costó trabajar, pero bueno, en este caso el broche de oro, que están todos bajo el tinglado, se lo deben entonces a Raúl Paz. A Raúl Paz encabezando, y por supuesto a la generosidad y a de cada uno de los espacios que con sus integrantes, no solo con sus referentes, sino cada uno de sus integrantes, bueno, estuvo dispuesto a trabajar en pos de los valores y de la intención de que la Unión Cívica Radical sea competitiva en términos electorales. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, el agradecido nuevamente, te reitero, soy yo, así que disponible para cualquier otra oportunidad.
Gracias, Facundo. Facundo Fernández, el concejal de la Unión Cívica Radical, nos visitó hoy en Conectados. Hablamos de este proyecto de comunicación del arbolado público. Escuchamos juntos a Germán Grosso y después hablamos un poquito de lo que pasó en el Consejo, de la Unión Cívica Radical. Aclaró la situación que tuvo en este momento de enojo, quedó aclarado. Así que nosotros hasta acá llegamos con Conectados. Le agradecemos a Facundo nuevamente por su presencia. Gracias a Fede Sánchez en la operación técnica, Agustín Maldonado Valdés, escenografía y también en la colaboración de la edición, y por supuesto a nuestro amigo Ariel Basualdo, que está siempre ahí predispuesto a colaborar en todo. Nos encontramos el próximo jueves para seguir conectados en la pantalla de Canal 5 y el 14.1 de Bransen Digital. Hasta el próximo jueves.